estuvimos viendo en las primeras 5 charlas todo este desarrollo de este concepto de espacio arquitectónico cerrado, fenomenológico, entre abstracto matemático, es decir, formal y concreto, es decir, sí, de percibido, y sobre todo siempre imbricado, eh, controlado, definido, y con eh, precisas aperturas para liberarlo siguiendo ciertas miradas, es decir, un espacio arquitectónico muy controlado, y siempre relacionado con herramientas disciplinares muy concretas, acciones, conceptos que servían para definir una práctica y básicamente determinar qué era la arquitectura, ¿no? Entonces, y son un desarrollo de 100 años de esta como construcción conceptual. Y vimos entonces cómo cuando aparece una vanguardia, que yo la personifiqué, Moholy-Nagy, Gideon y la Bauhaus, pero podríamos decir, digamos, toda la modernidad arquitectónica, aparece toda una historiografía que llamamos la tesis de la espacialidad, que tuerce, incluso en forma militante, es decir, en forma consciente, tuerce todo ese recorrido para reemplazarlo por un concepto de espacio simultáneo, continuo, universal, abstracto, y confuso, muy confuso. Intenté presentar, digamos, qué tan confusa había sido la construcción conceptual de Gideon, mezclando la teoría de la relatividad y algunas cosas esotéricas, y cómo cuando Moholy-Nagy hablaba del espacio, hablaba de una cosa muy extraña, incluso era prácticamente todo. ¿Se acuerdan que le mostraba esa lista de que el espacio puede ser infinito y finito, es decir, puede ser todo, ¿no? Y hoy me gustaría empezar a mostrar, vamos a terminar el cuatrimestre contando, digamos, distintas instancias mínimas, fracasadas, puntuales, históricamente contextualizadas, de intento de responder a ese espacio simultáneo moderno que arrasó con todo, que fue hegemónico. Podríamos decir que sigue siendo hegemónico en algunas escuelas. Y hoy vamos a empezar con esta idea de la transparencia espacial, que de alguna manera intenta reivindicar al espacio percibido, al espacio configurado, a la imbricación espacial. Entonces, y sobre todo atacando fuertemente a Gideon específicamente, porque Rowe, el artículo del que vamos a hablar, Transparencia literal y fenomenal, es con Rowe junto a Slutsky, hacen una respuesta directa a Gideon. Pero voy a contextualizar eso presentando una experiencia pedagógica concreta que sucedió en la escuela de la UT, University of Texas, en Austin, UT Austin, en solo 2 años, es más, menos, 3 semestres, es decir, 1 año y medio, que se dio a llamar los Texas Rangers, que es algo así como un gran mito de la pedagogía de la arquitectura, sí, del último medio siglo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió ahí en Texas? Que se juntó un par de gente digamos, propusieron producir una pedagogía que desafiara tanto... Sí, ahora ¿Me por pueden acá, apagar, recién la aprendí. si me pueden apagar ese micrófono? Defender, digamos, atacar la tradición profesionalista americana, que había aceptado, digamos, un paso de la academia a lo moderno sin demasiada preocupación, y sobre todo también responder a la pedagogía modernista que se empezaba a extender por Estados Unidos, básicamente en la línea Bauhaus-Harvard, que es un poco eso que estuvimos viendo de Gropius con Gideon, ¿no? Entonces, esto fue una respuesta a eso, y ellos propusieron un plan de estudio que básicamente proponía un cuerpo funcional de teoría arquitectónica que se derivaba de una crítica de edificios y proyectos de todo el mundo, de todas las historias y de todas las culturas, y que privilegiaba la visualización y la organización del espacio arquitectónico sobre la conformación de la masa, y que sobre todo no era funcionalista, sino que de alguna manera
por decir, era una reivindicación de la forma arquitectónica, de la configuración de la forma. Entonces, esto un poco, ¿no? Junto con el reconocimiento y desarrollo de la idea arquitectónica, y sobre todo, con este tema de la visualización, utilizaba conceptos psicológicos de la Gestalt para evaluar y describir la forma y el espacio arquitectónico, es decir, figura, fondo y contorno, y reconociendo el valor del precedente histórico en el proceso de diseño. Los que son alumnos de esta cátedra entenderán que esto es lo que somos nosotros. Entonces, esta charla hoy es importante porque explica el nacimiento, digamos, de una tradición pedagógica en la que estamos conscientemente inscriptos, digamos. A mí me gustaría que, por ejemplo, en algún momento se pueda repetir este párrafo explicando lo que somos nosotros, cambiando ahí arriba, y sería Cátedra Royce, UNR 2010, 2025, no sé, hasta cuándo duremos. Entonces, ¿qué es lo que buscaba los Texas Rangers? Buscaban una cohesión entre teoría y práctica, desarrollando un nuevo plan de estudios con el objetivo de enseñar, escuchen esto, ¿no? El proceso de diseño y no los resultados del diseño. Es decir, ellos enseñaban el proyecto arquitectónico, digamos. Y no los resultados del proyecto arquitectónico. Esto es prácticamente, digamos, lo que explico cuando explicamos qué somos nosotros, ¿no? Entonces, y acá empieza esta idea de las instrucciones de diseño, que proporcionan un marco rígido y estructuras confiables. Prácticamente estaríamos explicando nuestros apuntes, ¿no? Nuestros apuntes dan instrucciones que proporcionan un marco rígido y estructuras confiables, dentro de los cuales los alumnos tienen que comprender de forma independiente, porque, digamos, ellos son los que tienen que responder, ¿no? Nosotros tiramos las consignas, ustedes son los que responden, y tienen que responder, digamos, de esa forma independiente con reflexión, a través de su trabajo, ¿no? Entonces, una metodología basada en la sencillez y rigidez de un marco dado, dentro del cual los estudiantes puedan experimentar y diseñar libremente. Esa fue la propuesta de los Texas Rangers. ¿Y qué es lo que se buscaba? Bueno, una comprensión independiente, que no pudiera adoptarse mecánicamente. Esto, a diferencia de la tradición pedagógica académica y la tradición pedagógica funcionalista o moderna, ¿no? ¿Y quiénes son los personajes centrales? Esto que estoy relatando en estas dos diapos son textuales, tanto de John Hedgehoff como de Colin Rowe, como de Bernhard Hoestley, que son los personajes centrales de los que vamos a hablar hoy. Simplemente yo he agarrado frases sueltas de ellos y compuesto estos dos párrafos. Para contar la historia de los Texas Rangers, primero empezamos con este personaje muy rápidamente, Harwell Hamilton Harris. Como ven, el más grande de ellos, digamos. Él estudia arte. Esto es muy importante. Esta es toda gente que venía de otro palo, aunque fueron todos arquitectos, digamos, casi todos. Harwell venía de otro palo, venía a estudiar arte, y él quería ser escultor, pero se cruza con Frank Lloyd Wright. En realidad conoce la casa Hollycock, que es esta casa que, bueno, yo no les mostré, pero es la casa que Rudolf Schindler construye para Wright, que les conté cuando hablé de Schindler. Y a partir de conocer a la Hollycock, conoce a Schindler, trabaja con Schindler, y trabaja con Neutra. Trabaja con Schindler cuando llega Neutra a Estados Unidos. Y él después se va a trabajar con Neutra, trabaja sobre todo en el diseño de la casa Lovell, que es la primera casa más famosa de Schindler, y durante 20 años va a ser un arquitecto en California, un arquitecto moderno californiano, digamos. Esta es una de sus casas más famosas en Berkeley. Como ven, una mezcla perfecta entre Schindler y Neutra, así que aprendió de sus maestros. Y esto es una serie de departamentos que hizo en Austin, para que vean que esto es digamos, uno de los grandes modernistas americanos. Pero simplemente lo cuento porque después de 20 años de profesión, un arquitecto que trabajaba en la calle, digamos, como Schindler, o como Neutra, lo nombran director de una nueva escuela de arquitectura. En Austin, arquitectura se daba en ingeniería, un poco como en Rosario, y se crea la nueva escuela de arquitectura y él lo nombran jefe. Y él, digamos, ese mismo año, un año después, se va a Yale,
Las escuelas norteamericanas hacen eso, las escuelas grandes siempre apadrinan a las escuelas chicas, entonces él se va ahí un semestre a ver cómo se enseña en Yale para organizar su propia escuela, y ahí conoce la pedagogía de diseño, sobre todo diseño más básico, que se llama Foundations, de Joseph Albers, que como ustedes saben venía de la Bauhaus, en el que enseñaba color, teoría del color, etc. Y entonces, fascinado por eso, y bueno, y por toda su conexión, digamos, con su formación artística, él decide contratar a 5 jóvenes que habían sido alumnos de Albers. Estos son los 5 que después se van a conocer como los Texas Rangers: Colin Rowe, John Hedgehock, Robert Slutsky y 2 más de los que no vamos a hablar hoy. Y esto es en 1954. Entonces, el enfoque, ¿y qué es lo que pasa? Que el enfoque teórico de la pedagogía que proponen estos jóvenes recién salidos, digamos, de una propuesta de vanguardia, digamos, fue intolerable para la vieja guardia, digamos, para los docentes que estaban ya en la escuela. Y Harris se ve en medio de esta batalla, digamos, y termina siendo como un manual que distribuye a todos sus profesores de diseño, digamos, en el que dice: cualquier programa educativo de una escuela de arquitectura no puede basarse en la mecánica de la profesión, sino en el contenido intelectual de la arquitectura. Y esto es la primera diapo que yo muestro cuando hablo de la cátedra, cuando digo que no seguimos una lógica profesionalista, sino que tratamos de enseñar a proyectar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nada, durante 2 semestres hay una batalla entre la vieja guardia y la nueva guardia, y por supuesto gana la vieja guardia. Básicamente Harris renuncia y se va. Cualquier parecido con la realidad, bueno, nada, entenderán por qué me identifico un poco con esta historia. El tema es que Harry los manda a la mierda. Apagan ese micrófono, por favor, gracias. Harry se va a la mierda, y bueno, nada, sigue su profesión en Dallas, donde sigue haciendo toda su obra modernista muy buena, y después sigue en el 62, se va a la University of North Carolina, que es donde termina, digamos, su carrera. Ahí está 30 años dando clases en North Carolina. El segundo personaje es este suizo, Bernhard Hoesli, y la historia de él es así, ¿no? Él se gradúa en Zurich. Recuerden que estos son los años de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, Suiza fue neutral, es decir que Bernhard no sufre la Segunda Guerra Mundial y puede estudiar arquitectura durante la Segunda Guerra Mundial. Él después, en lo que sería la primer posguerra, se va a París, a la París recientemente liberada por los norteamericanos, y empieza a trabajar con Fernand Léger, que aparte de ser un gran pintor, como vamos a ver un poquito después, era arquitecto. Entonces él trabaja con Fernand Léger y después trabaja con Le Corbusier, y esto es algo que me enteré hace poco. Le Corbusier lo manda a La Plata, porque Hoesli es el encargado de traer los planos o de quedarse un rato a supervisar la construcción de la casa Curuchet, de la cual después se encarga Amancio Williams. Él vuelve en el 49 a Francia a hacerse cargo de la construcción de la unidad de habitación en Marsella. Así que, bueno, una persona bastante importante en el estudio de Le Corbusier. Y está en eso cuando, básicamente, este chico Hamilton Harris lo contrata. Entonces, en el 1951 llega a esta nueva escuela de arquitectura en la Universidad de Texas. Así que él está antes, pero después va a ser un personaje muy importante en la era de los Texas Rangers, porque, bueno, ya vamos a ver. Y después él vuelve a Zurich y nada, toda su carrera pedagógica la termina en la ETH, digamos. Va a ser un profesor de la ETH por, bueno, 25 años hasta que muere joven, ¿no? Muere joven, a los 60 y pico. ¿Qué es lo que hace él en la época de los Texas Rangers? Él básicamente, como ya tenía 3 años más y no era tan joven, digamos, él ya tenía algo así como un poquito más de gancho con la vieja guardia. Él es el que cambia el currículum de diseño. Él tiene suficiente poder ahí en la escuela como para tomar toda la teoría que traían todos estos jóvenes rebeldes y cambiar la currícula de diseño. Y él centra toda esa currícula de diseño alrededor de este concepto transparencia espacial, que es el que estamos presentando hoy. Entonces, ¿qué es lo que decía Hoesli y que después hará también en la TH? Él presenta los problemas de diseño formulados como para que el alumno
resuelva tareas dentro de marcos y requisitos dados para lograr resultados precisos. Nuevamente quisiera que esto fuera, digamos, pudiera ser usado para explicar nuestros ejercicios. Esto es lo que intentamos hacer nosotros, dar marcos muy claros de qué es lo que tienen que hacer ustedes, para explicarle también cuáles son los resultados que van a tener, ¿no? ¿Y qué es lo que hace eso? Que eso se organiza alrededor de tipos de problemas. Sí, bueno, ahora estamos haciendo esto, y aparte lo estamos haciendo con esto, ¿no? Con el fin de instruir a los estudiantes en una habilidad específica. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos este apunte de las capacidades proyectuales? Bueno, eso sería lo mismo, ¿no? Una habilidad específica del proyecto arquitectónico, ¿no? Pero ¿cómo lo aprenden ustedes? Bueno, a través del autodescubrimiento, por medio de la prueba y el error. O sea, ustedes hacen cosas y después conversamos sobre lo que ustedes hicieron. Así que por eso, y esto en contra de qué? Bueno, en contra de la comprensión del diseño, dependiente de un destello de inspiración. Por eso nosotros nunca le vamos a pedir que traigan una idea. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es eso de la idea? Una cosa rarísima, ¿no es cierto? Prefiriendo una construcción de pasos de diseño. Todos nuestros cuatrimestres están organizados en base a pasos de diseño. Por eso son importantes las charlas en las que yo hablaba de resolución de problemas y de teoría de la información, de teoría de procesamiento de la información, porque todo esto está basado también en los avances de la psicología experimental, que durante esa época, en los 50, digamos, fue muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, en vez de esa inspiración o de seguir oscuramente al maestro sabio, se prefiere una construcción de pasos de diseño donde los estudiantes tengan la oportunidad de expandir la creatividad a través de procesos estructurados de resolución de problemas? Vamos a hablar mucho más de Wesley, porque nuestra última clase va a ser con él, pero ahora lo vamos a dejar ahí en Texas en 1954. El primero de los personajes contratados por Harris ese año en Yale es John Hedjuk. John Hedjuk es checo, digamos, nació, creo que nació en Praga, pero desde muy chiquito está en Estados Unidos, es decir, uno de los emigrados. Emigran sus padres, digamos, él emigra con sus padres, clase trabajadora, inmigrante, y va a la Cooper Union, bueno, en Brooklyn, o sea, un inmigrante en Brooklyn, y va a la Cooper Union, que queda en Manhattan, y la Cooper Union había sido creada por un filántropo a principios del siglo, o final del siglo XIX, y era una escuela de oficios, artes y oficios, básicamente una escuela para aprender a ser obrero, y bueno, sí, plomero, electricista, una escuela técnica y gratis, o con una tuition muy, muy, muy chiquita, es decir, subsidiada, es decir, una escuela como no hay en Estados Unidos, no hay escuelas así, una escuela para obreros, digamos, para hijos de obreros. Y después de eso ya él va a estudiar en la Universidad de Cincinnati, y estudia bastante, digamos, y ya de grande, un poquito grande, o sea, con 30 años, no, sí, con 25 años, casi 30 años, se va a Harvard. Y sale de Harvard directamente y se va a dar clases a Austin. Después, cuando termina la experiencia de Austin, va a dar un par de vueltas en algunas universidades y vuelve a su escuela, la Cooper Union, a dar clases ahí. Ahí ya forma parte de un grupo con otros 4 también, bastante delincuentes, los 5, conforman un grupo de presión, un grupo de ayuda, un grupo de autoayuda, un grupo de presión, sí, como si fuera sí, eso, que se llamaron los Five. Son famosos: Richard Meyer, Peter Eisman, John Hedjuk, y bueno, 2 más, ahora no me acuerdo, Daltrey. Y lo importante es que, bueno, esto fue una muestra en el MoMA, es decir, fíjense, son todos arquitectos neoyorquinos haciendo muestras en el Museo de Nueva York, es decir, empezando a conectarse con una red local. Y después lo que sucede es que en el 71, también en el MoMA, se hace la primera y única muestra en la historia del MoMA de alumnos de escuelas de arquitectura. Y esa muestra se llamó Education of an Architect, y lo que hacía era reseñar los 13, 12 años en los que Hedjuk había trasladado lo que había aprendido en Austin. Y de esa muestra, que duró muy poquito, se imprimieron 500 ejemplares. Un libro que se llamó Education of an Architect, con solo 500 ejemplares, imagínense, nada, ¿no? Bueno, pero eso fue
uno de los manuales de diseño más influyentes de la historia digamos, de la segunda mitad del siglo pasado. En el 73, 5 años después de la muestra de los Five, estos delincuentes, jóvenes arquitectos tratando de abrirse el camino por fuera, digamos, de las relaciones de poder existentes, logran publicar un libro. Ese libro lo hace otra persona que de la que vamos a hablar ahora, que es Colin Rowe. En realidad Colin Rowe escribe un prólogo también muy influyente, y ese libro los hace famosos. Y podríamos decir que los arquitectos estrella arrancan con la publicación de este libro, porque después todos los artistas, todos los ricos de la costa oeste se van a querer hacer casas con Richard Mayer, y después todos los de la costa oeste, Hollywood, se la van a querer hacer con Whitney, que era el otro. Entonces, básicamente, estos chicos pasan de ser arquitectos que hacían dibujos lindos a ser millonarios, ¿no? Richard Mayer es un multimillonario, digamos. Ahora, bueno, nada, entonces ahí tenemos a estos jóvenes arquitectos tratando de abrirse camino. En eso está Hedgehoog, siempre manteniéndose un poco al margen, siendo más como el monje zen de todo este grupo, y lo nombran decano de Cooper Union en el 75. Es un cargo que va a tener hasta su muerte, es decir, 25 años siendo director de esa escuela. En el 88 se edita lo que sería como la segunda parte de este libro, no tiene nada que ver. Este es el libro que conocí yo en los 90, donde ya se reseña los últimos 15 años, donde ya no está tanto Hedgehoog, sino que están más bien todos los profesores que vinieron después. Diller Escofidio, por ejemplo, Raymond Abram. Esa sería un poco la parte más deconstructiva, posmoderna de la Cooper Union. Un libro también fascinante y que tuvo mucha influencia. Y finalmente, hace muy poco, se reedita aquel libro original del 71, Education of Anarchy, que se llama igual, entonces es muy confuso, ¿no? Pero se llama igual que ese otro libro, y se publicó en el 2000, mismo año que muere Hedgehoog. Entonces, ¿qué es lo que nos importa de Hedgehoog? ¿Qué es lo que Hedgehoog inventa tomando como base el concepto de transparencia? Él inventa en Austin y después repetirá en Cooper Union el famoso problema de los 9 cuadrados, que algunos de ustedes conocerán más que otros. ¿Qué es el problema ¿Qué es el problema de los 9 cuadrados? El problema de los 9 cuadrados se hace en contra del diagrama de burbujas, es decir, el diagrama funcional de la Bauhaus, que se usaba en Harvard y sobre la que se basaba, digamos, toda la enseñanza funcionalista, y contra el partido académico, es decir, contra la lógica de composición más académica. Fíjense que acá estamos en los 50, estamos otra vez en los 50, volvimos a las Texas, y básicamente la mitad de las escuelas, o el 75% de las escuelas son académicas, y el otro 25% son funcionalistas. Y estos están en contra de esas dos cosas. Entonces, es un experimento pedagógico que vuelve a un enfoque oral del profesional en arquitectura, la que sería que es un ejercicio demasiado formalista tal vez, sobre la base de referencias geométricas generales. Y así lo describe Hedgehoog. Esto está publicado después de su muerte, ¿no es cierto? Herramienta didáctica para la introducción de la arquitectura que revela una comprensión de los elementos y propone la idea de fabricación, dice Hedgehoog. Entonces, el problema de los 9 cuadrados, ¿cómo arranca? Ya lo vimos, ¿no es cierto? Es una subdivisión de un cuadrado en otros 9. En el ejercicio original, que nosotros no hacemos, nosotros nos basamos en algunas enseñanzas de ese ejercicio, pero no hacemos ese ejercicio. En el ejercicio de los 9 cuadrados, el estudiante tiene que desarrollar planta, isometría y maqueta de manera paulatina y simultánea. Y al hacerlo, va descubriendo los elementos. ¿Cuáles son los elementos? La cuadrícula, el marco, el poste, la viga, el panel, y las relaciones, es decir, centro, periferia, campo, borde, extremo, entrelazado, compresión, tensión, extensión, y las condiciones, medición, número, negro, blanco, gris, de la arquitectura, los va comprendiendo a medida que los va haciendo. Entonces, este es un ejercicio en el que la teoría de la arquitectura se adquiere a través de la práctica, y no al revés. Entonces, el problema de los 9 cuadrados es una síntesis de ciertas premisas del cubismo y de la psicología gestalt, nuevamente, fondo, figura, contorno, con una comprensión de las geometrías organizativas, lo que nosotros llamaríamos también el diagrama, ¿no? Y proporciona una base disciplinar, es decir, arquitectónica, para la pedagogía del proyecto arquitectónico.
¿Con qué? Con la intención de reemplazar la concepción homogénea del espacio moderno, es decir, acá hay configuraciones espaciales que pueden ser de cualquier tipo, cerradas, por ejemplo, y se está en contra del espacio continuo, digamos, y reemplazar eso por procedimientos para la configuración del espacio, entendiendo, digamos, todas las posibilidades de configuración espacial. Entonces, es una nueva pedagogía arquitectónica que desdibuja intencionalmente los límites entre la enseñanza del diseño como una instrucción para actuar, o sea, por un lado hay instrucciones, y por otro lado una teoría del diseño, como una reflexión crítica. Son unas instrucciones que básicamente pretenden es hacerlos pensar a ustedes sobre qué es diseñar, ¿no? El problema de los 9 cuadrados, como vamos a ver un poquito, está basado en las plantas esquemáticas de 11 villas de Palladio que dibujó Wittkower en el 44, y en los ensayos teóricos Transparencia literal y fenomenal de Rowe Lutze, que es del 55 originalmente, y de Chicago Frame, que es del 56. Estos son los dos artículos que Rowe va a escribir mientras está en Texas. Entonces, esto dice Robert Sommel, dice que el dispositivo pedagógico del problema de los 9 cuadrados colapsa dos diagramas modernos, la estructura dominó de Le Corbusier y el espacio axonométrico de Van Desburg, y a través de una lógica planimétrica esquemática, podríamos decir una lógica gráfica diagramática, propone estrategias de formalización en articulaciones dialécticas, centro-periferia, vertical-horizontal, interior-exterior, frontalidad-rotación, sólido-vacío y punto plano. Y este es un poco nuestro lenguaje cuando trabajamos de la forma más formalista, es decir, cuando arrancamos en forma abstracta nuestros cuatrimestres. No hablamos de puerta, ventana, incluso, ¿no? O sea, hablamos de estas cosas. Ojalá, digamos, habláramos así. Incluso es mi manera de cuando yo entro a una conversación y veo que ya están hablando de primer piso, segundo piso, ventana, yo critico mucho eso, porque no estamos haciendo eso, estamos haciendo maquetas de papel. Y entonces, nada, tenemos que hablar en forma abstracta, ¿no? Bueno, esto es lo que les comentaba, ya lo habremos visto, los principios de la arquitectura de Palladio, que es el trabajo histórico de Wittkower. Ya vamos a hablar un poquito más de quién era Wittkower, pero básicamente él se va a Italia con sus alumnos, mide las villas palladianas, dibuja un diagrama de cada una de ellas, y al final, la última, ese cuadradito que está al final, y lo llama el patrón geométrico de la villa palladiana. Y como ven, es una grilla de 9 cuadrados. Entonces, de aquí surge el ejercicio de Hedgehog, ¿no? Esta es la explicación, en algún momento Hedgehog habrá dibujado eso. ¿Se acuerdan? Yo alguna vez les mostré también la estructura interna del cuadrado de Rudolf Arnheim, este psicólogo que estudió, bueno, Gestalt, que estudió, digamos, la teoría de la percepción y la formalización. Y entonces aquí Hedgehog se entronca con esa investigación experimental psicológica, porque esto básicamente es la estructura interna de un cuadrado. La grilla de los 9 cuadrados tiene ese centro, bueno, todo eso que está explicando aquí en ese dibujo, ¿no? Todas esas, lo que Arnhem llama puntos de tensión estructural del cuadrado. Él, digamos, si bien está intentando una pedagogía experimental y radical, él quiere demostrar con su propia práctica profesional que no está alejado de lo que él cree que debe ser la arquitectura, digamos. Entonces, como si le está haciendo hacer a los alumnos cosas extrañas, él las hace también, hace toda una serie de casas en Texas, los 10 años que está en Texas, y que se llaman las Texas Houses, con clientes, sin clientes, son pensamientos, digamos. Entonces, todo esto son diagramas de estas casas que él desarrolla. Esta es la muestra famosa del 71 que les comentaba. Como ven, un cuarto muy chiquitito, ¿cuántas personas habrán ido, ¿no? ¿Qué tan influyente habrá sido esta muestra? Además, fue bastante polémica, además. Salió en los diarios en ese momento. Pero lo importante es que se hace este libro. Este es el libro esta es la reedición de Monachelli Press del 2000, pero era con un título más chiquito, solamente Education of an Architect, a Point of View, era exactamente igual el libro original, ¿no? Cuadrado. Son como 300 páginas, diagramadas así. Los enunciados de los ejercicios son muy cortos, un párrafo apenas. Algunas de las frases que les dije estaban en este libro. Y esta es la presentación de el ejercicio de los 9 cuadrados, dado por, en realidad, la introducción dada por Robert Slutsky, que es este personaje que, digamos, ahora vamos a... ¿Ya hablamos o no?
vamos a hablar un poco después, porque había estado también con los Texas Rangers, ¿no? Entonces, acá está, el ejercicio de los 9 cuadrados. Este es el ejercicio que no hacemos, ¿eh? Así arranca el alumno, ¿no? Dividiendo ese cuadrado, y hay que dibujar isometría, planta, y de esto se hacen maquetas también. Entonces, bueno, vean todas las posibles variaciones. Si esto se parece a una planta de una casa de Peter Eisman, no es casualidad. Ya vamos a hablar de eso. También creo que esto podría ser un proyecto de Rem Koolhaas, y tampoco es casualidad. Pero bueno, eso tiene que ver con algo que tengo que desarrollar para mi tesis más adelante. Esto sería un poco ese resumen del inicio de ese ejercicio de los 9 cuadrados. Algunas de estas podrían ser una casa de pasillo en Rosario, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un baño muy chiquito, una chimenea, bueno, no sé, para pensar. Este es el libro que yo conocí en los 90, esto lo conocí yo en el estudio de Gerardo Caballero. Este es este segundo libro que yo les comento, que más que nada es, como ven, una cosa muy distinta, ya los 80 de la Cooper Union, cuando ya era la escuela de arquitectura más famosa del mundo. Cuando se publica este libro, básicamente todo el mundo sabía que esa era la mejor escuela de arquitectura del mundo. Tal vez solo porque estaba en Nueva York y tenía buena publicidad, pero básicamente eso era lo que se decía en ese momento. Bueno, acá está este tercer personaje de los Texas Rangers que nos importa hoy, que es Robert Slutsky. Él en realidad es un artista, él no tiene formación arquitectónica, él va a la escuela de Yale de arte, cuando Joseph Albers está dando clase ahí. Él es uno de los alumnos de Albers que Hamilton Harris contrata. Y él ahí se va a hacer muy amigo de Colin Rowe. Con Colin Rowe van a escribir este artículo de que vamos a hablar después. Y él después, con Colin Rowe, va a Cooper Union. Básicamente, como les mostré, está haciendo con John Hedgew. Va a Cooper Union, básicamente haciendo el ejercicio de los 9 cuadrados y enseñando color. Era el teórico del color. No les mostré esa parte, pero es muy bonita también, porque también Slutsky hacía collages, era muy bueno haciendo collages. Bueno, y después va a terminar siendo el dean, el decano de la Escuela de Artes de Pensilvania. Bueno, ¿por qué nos interesa Slutsky? Porque él, en el 55, con Colin Rowe, escriben un artículo en donde presentan este concepto de la transparencia fenomenal. Durante mucho tiempo esto fue como una cosa, digamos, no era una fotocopia porque no existían fotocopiadoras, digamos, se imprimían cosas, ¿no? Esto circulaba como un impreso underground, es decir, como los bootlegs, como las grabaciones de los recitales, que eran cintas que se traficaban, digamos. Esto se traficaba entre alumnos, los alumnos rebeldes de las escuelas de arquitectura de esa época, traficaban este apunte. Porque eso es lo que fue, un apunte interno de los Texas Rangers, que como vieron ni siquiera eran toda la escuela de... Esto en el 56, o sea, cuando ellos todavía estaban en Texas, lo presentan como un artículo sí, teórico en la Architectural Review, y se lo rechaza la revista por presión de Pevsner. Pevsner, que era, digamos, el historiador de ese momento, consigue que le rechacen el artículo por las críticas a Gropius, o sea, de defender a rechazar el artículo. Recién, 8 años después, 7 años después, la revista de Yale, que es Perspecta, publica el artículo, cortado, la primera parte, lo que ahora se conoce como Transparency Literal Phenomenal Part 1. En el 68, Hoestley, que es suizo que ya volvió a Suiza después de estar con los Texas Rangers, él traslada toda la investigación de los Texas Rangers a la ETH, porque él es el encargado, digamos, del primer año, de lo que se llama, otra vez, Foundation Courses, la fundación de diseño, primer año. Entonces él, claro, para trabajar con sus alumnos alemanes, o sea, con sus alumnos suizos que hablan alemán, traduce el artículo, y después de trabajar un rato, bueno, traduce el artículo pidiéndole permiso a Colin Rowe, por supuesto, porque él no es el autor. Y después consigue que Birkhäuser, que es una de las editoriales más importantes de arquitectura del mundo, publique en el 68
O sea, la primera vez que está publicado en un libro este artículo es gracias a Huxley, y Huxley escribe una introducción muy importante también, muy influyente. Entonces, después pasa esto del 71, que está la muestra de Education of an Architect. Entonces, ya Rowe, que ya está asentado en Cornell, como vamos a ver después, básicamente consigue que se publique un libro en el 76, donde se compilan sus artículos. Rowe es una persona que por H o por B nunca escribió un libro. Es como Borges, que no escribió nunca una novela. Borges no escribió nunca una novela. Borges escribió siempre cuentos. Y bueno, también lo mismo. Colin Rowe siempre escribió artículos cortos. Nunca escribió un tratado o un libro. Y entonces, bueno, este es el primer compilado de sus artículos, que se llama Las matemáticas de la Villa Ideal y otros ensayos, que se va a traducir al español 2 años después. Lo publica Gustavo Gili como Manierismo y Arquitectura y otros ensayos, que es el título de otro. O sea, para el español se elige el artículo que ha sido más famoso en español, digamos. ¿Qué pasa? Huxley sigue trabajando y al final de su carrera él no se está retirando ni nada, simplemente ya está grande. Va publicando, cada 5 años se publica una nueva edición. Y lo que hace Huxley es que va agregando dibujos de sus alumnos en los libros que publica él. Y ya en el 82 hace una adenda, es decir, al final un postscript. Él tiene entonces la introducción, está el texto de Rowe, al que le pone muchos dibujitos, y después al final hace todo unos 50 páginas con dibujos y trabajo de sus alumnos, con un montón de explicaciones, y al final ya directamente escribe un resumen de lo que ha aprendido de usar el concepto de transparencia espacial. Bueno, los libros de Rowe se van con el apunte original, Transparencia Literaria Fenomenal, se van a reeditar varias veces, hasta que ya después de fallecido Huxley, Birkhouse decide llamar a otra persona, que en este caso es un historiador, para presentar toda esta historia. Entonces, y esto se escribe en alemán, en el 89, como un último homenaje, digamos, a Huxley. Y el libro ya se llama como el concepto, Transparenz, o transparencia. En alemán, siempre esto en alemán. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? No sé por qué. ¿Por qué razón, digamos, este concepto en la ETH? Bueno, sí sé por qué, lo puedo decir. En la ETH este concepto se revaloriza mucho a final del siglo, con un nuevo curso de fundación hecho por otro profe que toma este concepto. Entonces, finalmente, todo aquel trabajo de la ETH sobre el concepto de transparencia, que había sido publicado una y otra vez durante 25 años en alemán, en 20 años en alemán, no, casi 30, ¿no? En alemán, se publica finalmente en inglés, en 1997. Y eso le da una nueva vida a este concepto. Porque como ven, los apuntes los escritos de Colin Rowe eran historia. O sea, estaban en libros de historia de la arquitectura o de crítica de la arquitectura. En cambio, esta vertiente, la vertiente suiza, es una vertiente entramada en los estudios, en los cursos de proyecto arquitectónico. Y así es como lo conozco yo, porque yo conozco bueno, muchas de las dibujos que muestro en mis teorías cuando hablo de transparencia o cuando hablo de volumen, vienen de este libro, de Transparenz, es decir, de Berhan Huxley. Nada, ¿qué sucede con transparencia fenomenal? Que no es un concepto que muere en Texas en los 50, sino que se distribuye con la carrera académica de todos estos personajes, ¿no? Entonces, Huxley lo va a llevar durante 40 años, ¿sí? 35 años a la ETH, John Hedges lo va a llevar durante 35 años a la Cooper Union. Sí, Huxley trabaja una versión más tipológica y formal, Hedges, porque después cambia un poco su onda, una versión un poquito más poética. Slutsky lo va a traer a la Cooper Union desde su lugar más plástico, y Colin Rowe lo va a llevar a Cornell desde su versión más compositiva. Entonces, bueno, esto es, si ustedes quisieran leer el artículo en inglés. Fíjense que acá ya estas axonometrías que están ahí arriba son dibujadas por Huxley, así que ahora ya está todo mezclado, ¿no? Ya no se sabe si el concepto de quién es, ¿no? Esta es la última etapa del MIT, en donde en realidad se publica el texto original de Rowe.
Esto es la traducción al español, ya en la última reedición, directamente un reprints, como ven, lo que está abajo es la portada original de los 80, y arriba simplemente cambiándole el color y poniéndole un sello, Gustavo Gili lo vuelvo a imprimir en el 2000. Este es este libro que yo les comentaba del 89, Transparence, donde ya fíjense que se pone a Rowe y a Snoetsky al mismo nivel que Bernard Huesny. Entonces ahora ya es un concepto entre los tres, digamos. Y esta es la última edición en inglés, que es básicamente la traducción de todo ese trabajo en alemán. Y como ven, en realidad aquí se le da más preponderancia a Rowe y Snoetsky, y nada, vemos que ahí está Huxley, pero más chiquitito. Pero básicamente es todo el trabajo de Huxley durante 30 años en la ETH alrededor del concepto. Entonces, ahora llegamos al personaje central de hoy, que es Colin Rowe. Es muy importante esto. Este es el único de todos estos personajes que se involucra directamente o que está afectado directamente por la Segunda Guerra Mundial. Es inglés, está estudiando el 4º año de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Liverpool, cuando lo recluta el ejército, iba a ser paracaidista. Y bueno, nada, tiene un accidente, entonces no va a la guerra, digamos, y después de estar en el hospital, vuelve a la escuela. Lo que pasa es que tiene la espalda tan rota que no puede dibujar, no puede quedarse parado dibujando en el tablero, lo que le duele la espalda. Entonces el tipo consigue una pasantía en un estudio en un instituto de historia, que es el instituto de Aby Warburg. Aby Warburg ya había fallecido. Rudolf Wittkower es el director. ¿Quién es Aby Warburg? Aby Warburg es un historiador iconoclasta en todo el sentido de la palabra. Un loco que, bueno, de la onda formalista alemana, es un discípulo de Wolfing, que empieza a aplicar el estudio de la imagen. Básicamente es el primero que hace análisis semiótico de las imágenes artísticas. Entonces habla de la pervivencia de las imágenes, por ejemplo, el paso del gótico al renacentismo. Entonces Wittkower va a tomar esa lógica, y esa lógica diagramática, analítica, para producir estos diagramitas que acabamos de ver de Palladio. Y entonces Rowe es discípulo de Wittkower. ¿Y qué es lo que pasa? Que él, siendo alumno, o es casi preparando su tesis, la tesis de Rowe es famosa porque Colin Rowe especula que Inigo Jones, que es uno de los grandes neoclásicos ingleses, había pretendido escribir un tratado de arquitectura como lo había hecho Palladio, Vitruvio o alguno de estos artistas. El tema es que no había ninguna evidencia, por supuesto, era toda una elucubración de Rowe. Entonces fue Wittkower lo alentó, digamos, y básicamente ahí lo que está haciendo Rowe es que está especulando, imaginando lo que podría haber pasado. Por supuesto, esto es un enfoque de la historia de la arquitectura imaginario y objetivamente cuestionable, en el que Rowe te va metiendo de a poquito, te va convenciendo de a poquito, porque el tipo era un erudito, o sea, el tipo era un crack. Y, por supuesto, como buen inglés, argumentaba de primera. O sea, si ustedes alguna vez han leído textos por teóricos ingleses, la tradición retórica de los ingleses, es más, todas sus leyes, ellos no tienen leyes escritas, digamos, sino que se basan todo en una argumentación. Entonces, la argumentación retórica es muy importante en toda la tradición legal inglesa incluso. Entonces, nada, el tipo es un crack. Y, por supuesto, esto a los historiadores convencionales les ponía los pelos de punta, los volvía un poquito locos. Pero esta lógica de Rowe inspira a toda una generación de arquitectos a considerar a la historia de manera imaginativa, como un componente más de los procesos de diseño. Entonces, acá tenemos este inicio polémico de Rowe. Él, también todavía siendo alumno, escribe este artículo famoso, Las matemáticas de la villa ideal, en donde él, digamos, hace lo mismo, ¿no? Compara entre eventos culturales que la historia convencional mantuvo separados, porque él está acá, en este artículo, está comparando a Palladio con Le Corbusier, separan 300 años y una cultura, pero él los junta. Y entonces
desde su erudición personal, los coloca juntos y los compara, que es lo que había hecho Wolfing, lo que había hecho Barbour, lo que había hecho Bitcover, ¿no? Y tiene una visión poco ortodoxa, para no decir imaginativa, y no cronológica de la historia, que le permite desarrollar especulaciones teóricas, que básicamente lo que hace es refrescar la historia, ¿no? La historia deja de ser una cosa seca, muerta, y empieza a ser algo provocativo. Entonces, la arquitectura no se evalúa en el tiempo cronológico, sino que se lo trae el presente. Entonces, ojalá mis teóricas también funcionen así, porque cuando yo muestro a Le Corbusier en una teórica para explicar un concepto en el taller, no estoy haciendo historia, que es un poco lo que le quería decir el otro día a Cabezudo. No son clases de historia estas, porque estamos hablando de proyectos. Bueno, entonces, nuevamente, Bitcover. ¿Y qué hace Rowe con esto? Compara a Palladio con Le Corbusier. Como ven, la grilla de los 9 cuadrados, en este caso, digamos, el rectángulo de los 9 rectángulos, y en esa comparación. Y así es como está escrito y publicado en el 47, que incluso está publicado antes de la arquitectura en la edad del humanismo, que es el gran libro de Bitcover, que se publica en el 49, así que Rowe se adelanta un poquito. Y me gusta mucho que en la primera página la villa ideal no es la de Palladio, es la mansión Dominó. Entonces, es el ideal utópico, formal, moderno, o por lo menos corbusieriano, el que está siendo analizado por Rowe. Me gusta mucho ese slide of hand, se llama esto en inglés, cuando digamos, se presenta como la matemática de la villa ideal de Palladio y te muestra la villa, la mansión Dominó, como la villa ideal de Le Corbusier. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace Rowe? Traslada la metodología de Bitcover al periodo moderno para criticar la pretendida ahistoricidad y reintroduce el pensamiento histórico en el discurso teórico de la arquitectura, interconecta la historia crítica del arte con la práctica y la teoría de la arquitectura y demuestra la relevancia del análisis formal en el discurso arquitectónico. Bueno, y ¿qué pasa? El tipo vuelve a estudiar, no vuelve a estudiar, se convierte en tutor, digamos, todavía no es profesor porque no es arquitecto, pero se convierte en tutor, y ahí, digamos, se reconecta con gente joven que había conocido antes, entre ellos James Stirling, y él es una gran influencia en James Stirling, así que se puede decir que Rowe es el fundador de la arquitectura postmoderna inglesa, y básicamente de la arquitectura contemporánea inglesa de hoy también. Y él se traslada a estudiar con Henry Russell Hitchcock, que era el historiador del momento, que había escrito un libro muy importante en el 48 sobre la relación entre el arte de vanguardia, y la sede de las Naciones Unidas en rojo, porque este es el año en el que se inauguran los 2 edificios. Entonces, él lo ve como, este arquitecto, historiador joven, ve a esos 2 edificios como el gran fracaso del movimiento moderno. Entonces, lo que todos veían como un triunfo del movimiento moderno, él, desde su versión, digamos, un poco, si se quiere, de izquierda, lo ve como el gran fracaso de la utopía moderna. ¿Por qué? Porque la Leber House es, digamos, los componentes del movimiento moderno como indicadores de la corporación privada, es decir, el mercado, y las Naciones Unidas como el movimiento moderno como el símbolo de la corporación burocrática estatal. Entonces, nada, ya no había ninguna posibilidad de hacer un mundo nuevo, sino simplemente decorar el existente. Entonces, nada, por eso él reacciona contra todo esto. Estamos en eso cuando lo contratan para ir a Austin, como vimos ahí en Austin, escribe el concepto de transparencia fenomenal. Él vuelve 2 años a Inglaterra y ahí conoce a un mentor, digamos, él va a ser el tutor de Peter Eisman ahí. Se lo lleva a Peter Eisman a Cuomo, o sea, él le muestra la casa del Faccio a Peter Eisman, entonces te vamos a decir que Peter Eisman es lo que es gracias a haberse cruzado con Colin Rowe. Entonces, la influencia de Colin Rowe es importante. Y ahí es donde él, digamos, lo contrata a Cornell y básicamente va a terminar su vida dando clases en Cornell. Él, aparte de, bueno, en Perspecta le publica en el 63 el artículo. Años después se publica La matemática de la vida ideal,
que es su libro que compila todos sus artículos, y en el 78 escribe un libro muy, muy influyente, del cual no vamos a hablar, que es Collage City. Esta es un poco la carrera de Colin Rowe. Pero recuerden que con Slutsky en el 56 había escrito ese artículo, que es Transparencia Literal y Fenomenal, que es el final de esta charla, que ojalá no me lleve mucho. Entonces, ¿cómo es este artículo? Leemos en la letra, dice transparencia, espacio-tiempo, simultaneidad, interpenetración, superposición, ambivalencia. En la literatura o arquitectura contemporánea, estas palabras se usan a menudo como sinónimos, es decir, ellos rechazan esta concepción chicle que había impuesto Moholy-Nagy y Gideon respecto de qué es el espacio, sobre todo qué es el espacio arquitectónico. Entonces usan una cita muy larga de György Kepes al inicio del texto, y esto es importante porque György Kepes había sido la fuente de Gideon, una de las personas en la que Gideon se sostiene para su teoría. Entonces, ¿cómo explica György Kepes la transparencia en los cuadros? Esto es siempre hablando de la transparencia pictórica, ¿no? Si uno ve dos o más figuras superpuestas y cada una reclama la parte superpuesta común, entonces uno se enfrenta a una contradicción de dimensiones espaciales. Para resolver esta contradicción, uno debe asumir la presencia de una nueva calidad óptica. Las figuras están dotadas de transparencia. ¿Qué nos está diciendo el tipo? Si yo veo una cosa y a través de la cosa veo otra cosa, mi mente piensa, este tipo me pintó una cosa transparente, ¿no? Muy, muy simple. Es decir, estas dos cosas son capaces de interpenetración sin destrucción óptica entre sí. Me encanta cómo está escrito eso. Sin embargo, la transparencia implica más que una característica óptica, implica un orden espacial. Entonces no es solo óptico, sino que también es una lógica, recuerden Hildebrand, ¿no? Que hablaba de estos planos, ¿no? Que nos permitían producir la idea de profundidad en un cuadro. Entonces, no solo es transparencia, sino que también es posición en el espacio. Significa percepción simultánea de diferentes ubicaciones espaciales. Hay algo que está delante y hay algo que está atrás. Lo que está delante es transparente y nos deja ver lo que está atrás, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Kepes además? El espacio fluctúa en una actividad continua. Nuestro ojo está haciendo lo que dijo Hildebrand que había que hacer, ir de plano en plano para medir la profundidad. La posición de las figuras transparentes tiene un significado equívoco, ya que uno ve cada figura ahora como más cercana, ahora como la más lejana. Todas estas traducciones yo las estoy tomando directamente en inglés. Yo hace muchos años que no leo la traducción en español de Gustavo Gili, porque cuando la leí me había producido tirria. Es muy mala esa traducción. Así que hay que tomarle la palabra a Rodo Corrente, y tenemos que hacer nuestra propia traducción al español del texto en inglés. Y de todos los textos de Hoesney, ¿no? Bueno, ¿cuál es la hipótesis de Rowe y Slutsky en este artículo, sacando una conclusión de lo que dice Kepes? La transparencia puede ser una cualidad inherente de la sustancia, como en un muro cortina de vidrio, es decir, el material es lo transparente, o puede ser una cualidad inherente a la organización. Por esta razón distinguiremos entre una transparencia literal, es decir, la material, y una transparencia fenomenal, es decir, perceptiva, de la organización. Entonces ellos después trasladan ese concepto a la arquitectura. Transparencia fenomenal. Esa contradicción o dimensión espacial, dialéctica continua entre hecho e implicación. Lo voy a explicar después pero esto ya es una conclusión, ¿no? La realidad del espacio profundo, es decir, el espacio fenomenológico vivido, se opone constantemente a la inferencia del espacio superficial, es decir, lo que me está indicando la lógica de los planos que estoy leyendo, dando lugar a continuas fluctuaciones de interpretación. Esto para ellos está bien, o sea, que haya una fluctuación en la interpretación es algo bueno, no algo malo. Entonces, ¿qué es lo que hace el concepto de transferencia fenomenal de Rowe y Slutsky? Sintetiza la profundidad espacial mediante planos, de la cual había hablado Hildebrand, ¿se acuerdan de esto? Con la ambivalencia formal del cubismo. Es decir, si Hildebrand decía que había que hacer estos planos, sucesión de planos para encontrar nuestro lugar en el mundo, Rowe dice que con la ambivalencia formal del cubismo, esto tiene que estar en tensión permanente para activar, digamos, las lógicas. Entonces, todo el texto de transparencia literal y fenomenal es en contra de Gideon, es prácticamente en contra de esta página de Gideon, es decir, de la tesis central de Gideon de que la arquitectura moderna representa la relatividad de puntos de vista del cubismo
que a su vez tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein, con su concepto de espacio-tiempo. Entonces, para desmontar a Gideon, fíjense lo que va a hacer, me quedan 10 minutos para explicar esto. Entonces, acá está Picasso como el mejor ejemplo del cubismo, ¿no? Y Gropius como el mejor ejemplo de arquitectura moderna. Rowe primero va a desmontar a Picasso, va a decir que Picasso no entendió nada. Picasso no entendió nada. Primero, Gideon no entendió nada de cubismo ni de arquitectura. ¿Por qué? Porque Picasso no entendió nada. Y segundo, porque Gropius no entendió nada. O sea, él para desmontar a Gideon tiene que destruir a Picasso y destruir a Gropius. Entonces fíjense cómo ni lo nombra a Gideon al principio de ese artículo, y dice así: uno debería dudar, dice, de esas explicaciones demasiado rápidas del cubismo que involucran la fusión de factores temporales y espaciales, que es todo lo que yo les comenté la semana pasada. Como nos dice Alfred Barr, Apollinaire invocó la cuarta dimensión de una manera más metafórica que matemática, como diciendo, no estaba hablando de matemática. Y aquí, en lugar de intentar relacionar a Minkowski con Picasso, que es lo que hizo Gideon para decir que Picasso era la teoría de la relatividad y entonces eso era el espacio relativo y simultáneo, y entonces hemos considerado conveniente referirnos a fuentes de inspiración algo menos discutibles. Entonces es con un cinismo inglés para destrozar a Gideon sin nombrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Recuerden que Slutty era pintor y que tenía formación con Albers. Empiezan a explicar el cubismo, o sea, como diciendo, Gideon no entendió nada. Entonces, ¿qué dicen? Que yo siempre cuento esto, ¿no? Que la tesis de Gideon y de Slutty empieza con el posimpresionismo, diciendo que en el posimpresionismo, el Cézanne tardío, ya están todos los elementos del cubismo analítico: compresión del plano pictórico, una frontalidad de los objetos, compresión también de la paleta de colores, y una grilla subyacente, dos grillas subyacentes, en tensión, una grilla formal, vertical y horizontal, con una grilla diagonal, de la cual vemos algunos elementos, pero que también indican distintas fuentes de luz. De alguna manera ahí ven una axonometría de una casa, para entender esto de la frontalidad, ¿no? En algún momento hablan de, para no decir que es axonométrica, la representación, hablan de un tilting up, es decir, como una rotación de algunos elementos que en vez de estar horizontales como deben estar, están verticales. Entonces, hay planos que deberían estar horizontales que están verticales. Entonces, después empiezan a decir que el ojo empieza a ver algunos lugares en donde empezamos a ver algunos planos atrás de estos planos. Entonces, aquí ya hay transparencia, es esa transparencia literal y fenomenal, digamos, porque hay algunos planos que nos dejan ver otros planos atrás, y con eso empezamos a reconstruir una lógica de organización formal. Entonces, él empieza, después sigue el artículo con tres pares dialécticos. Primero es Picasso y Braque, y los pares se van alejando cada vez más. Entonces, si Picasso no entendió nada y Braque sí, en el próximo par, que va a ser Delanois con Gris, Delanois entendió mucho menos que Picasso y la cagó mucho más, y Gris la entendió un poquito más. Y el tercero, que fíjense quién es, Moholy-Nagy con Leger es un crack absoluto y Moholy-Nagy es un bruto que no entendió nada. Entonces tiene que preparar todo esto porque él no solo tiene que matar a Gideon, también tiene que matar a Moholy-Nagy, que son los dos que nos metieron en este balurdo. Entonces, ¿por qué Picasso no entendió nada? ¿Qué es lo primero que vemos acá? Vemos como una pirámide, porque hay un contorno muy claro. Ese triángulo piramidal, que es un contorno, ahí lo primero que vemos es un clarinetista, porque es una figura muy clara, con una cara arriba, etc. Pero pasa algo raro, que es que a través del clarinetista de repente empezamos a ver el fondo. Es decir, que el clarinetista es transparente literalmente. O sea, es un clarinetista transparente que nos deja ver el fondo. Entonces un poco diciendo, bueno, acá no hay transparencia fenomenal, acá hay solo transparencia literal. Picasso nos pintó un clarinetista transparente. En cambio, lo que hace Braque con el contorno es totalmente distinto. Hay un contorno fragmentado que no nos deja ver la figura, y desde el fondo, a través de nuestra lectura ambivalente de estos planos, de a poco empezamos a reconstruir al guitarrista, que es este portugués que está tocando la guitarra, abajo de esta luz, en un bar, evidentemente, y vemos incluso hasta el movimiento
de las manos del guitarrista, está literalmente tocando la guitarra se mueve. Bueno, nada, tendré que hablar mucho tiempo más de este plano, de este cuadro, pero entonces esa es la gran diferencia. Braque está trabajando con transparencia fenomenal, mientras Picasso está trabajando con transparencia literal. Lo mismo pasa con Delanois. Estas ventanas simultáneas, Delanois está jugando con el vidrio, con la transparencia del vidrio. ¿Por qué? Porque esta es una ventana, sí, se moverá la cortina, ¿no es cierto? Pero vemos a través del vidrio y de los reflejos del vidrio la Torre Eiffel. Entonces esto es transparencia nuevamente literal. En cambio, Gris está depurando el concepto cubista analítico y está trabajando, sí, con la supuesta transparencia del vidrio, porque estos objetos, la copa y la botella, digamos, son transparentes, está jugando también con los posibles reflejos y la transparencia, pero está básicamente organizando el cuadro a través de esta fluctuación de planos, es decir, la transparencia fenomenal, y se hace con menos elementos, es decir, con mucho más ahorro de los elementos estéticos, así que es mejor, digamos, ¿no? Y finalmente, el peor de todos, el que entendió menos, que no entendió nada del cubismo, es Moholy-Nagy, que es el que supuestamente nos había confiado que sabía todo, ¿no? Que nos había explicado qué era el espacio. Porque al final, esto es como si fuera una ventana, dice Rowe, al espacio, ¿no? Al espacio, a las estrellas. Y lo que vemos son cosas transparentes y que claramente una está delante de otra. Que no hay ninguna fluctuación. Ya está, esto es transparente. Como diciendo, esto vuelve a la perspectiva, como diciendo, esto vuelve a la lógica perspectívica de primer plano, fondo y término medio. En cambio, Leger ha compactado tanto el plano pictórico que lo único que tiene son estos juegos de planos. Esto es como la esencia de Hildebrand, digamos. Y hay una confusión total en dónde está la figura y dónde está el fondo, a través de este contorno que va creando sus propias figuras y sus propios contornos, y nuevamente, como siempre les cuento, ¿no? Que no se sabe dónde está la pared, dónde está la ventana, dónde está la puerta. Básicamente, qué es vertical, qué es horizontal, qué es fondo, qué está delante, qué está atrás. Y hay una fluctuación constante. Él no está usando este cuadro como ejemplo, pero este es el que me sirve más. Entonces, volviendo a Gideon. Entonces, ya él ha demostrado que Gideon no entendió nada de cubismo y que el cubismo es otra cosa, y entonces ahora tiene que pasar a la arquitectura. Entonces, ¿por qué Gropius tampoco entendió nada? Y esto es muy gracioso lo que hace, porque vuelve a usar a Kepes, que si recuerdan era lo que había usado Gideon, pero vuelve a usarlo para criticarlo, porque dice, Kepes nos explicó muy bien qué es la transparencia en arte, en un cuadro, perfecto. Esto en un párrafo anterior que no copié. Pero cuando Kepes pasa a la arquitectura, dice que la transparencia en la arquitectura está en el vidrio. Y ahí ya la cagó, porque no entendió. Entonces Gideon, que venía siguiendo a Kepes, también se compra esa y cree que la transparencia en la arquitectura es el vidrio. Es decir, Gideon parece suponer que la presencia de una pared de vidrio en la Bauhaus, con sus extensas áreas transparentes, permite las flotantes relaciones de planos y el tipo de superposición que aparece en la pintura contemporánea. Y procede a reforzar esta sugerencia con una cifra de Alfred Barr sobre la característica transparencia de planos superpuestos del cubismo analítico. Entonces, fíjense que como Gideon también usa Alfred Barr, que había usado también Rowe para justificarse, ¿no? Dice, en el cuadro de Picasso L'Arcelien, que es, digamos, el que usó Gideon, la imagen que proporciona el apoyo visual para estas inferencias, tal transparencia de planos superpuestos es obviamente difícil de encontrar, como diciendo, ¿dónde está la transparencia de planos superpuestos? Allí Picasso ofrece, fíjense, estamos hablando de esta cara de Picasso, ¿no? Dice, ¿a dónde está la transparencia de los planos superpuestos acá? No parece haberla. Allí Picasso ofrece planos aparentemente de celuloide, a través de los cuales el observador tiene la posibilidad de mirar, y al hacerlo, sin duda, sus sensaciones son algo similares a las del hipotético observador del área de taller de la Bauhaus. En cada caso se descubre una transparencia material, o sea, como que Picasso nos está dejando ver, digamos, los planos de Picasso son transparentes porque nos dejan ver un plano que está atrás de otro plano, digamos. Pero eso es transparencia literal, es de pintar un vidrio, digamos, o sea, representar un vidrio. Y eso es lo mismo que pasa al hipotético observador que mira esta esquina. No hay una superposición de planos en tensión, sino que simplemente vemos cosas atrás del vidrio. Entonces, pero el espacio lateralmente construido de su cuadro, Picasso, pero en la Bauhaus, en cada caso se descubre una transparencia material, pero está diciendo, pero en el cuadro de Picasso pasa algo que no pasa en la Bauhaus, que es esto.
En el espacio lateralmente construido de su cuadro, Picasso, a través de la compilación de formas grandes y pequeñas, ofrece posibilidades ilimitadas de lecturas alternativas. Es decir, nos deja imaginar, componer cómo es eso. Mientras que la pared de vidrio en la Bauhaus, todo es espacio inequívoco, libre de esa cualidad. Entonces dice, bueno, por lo tanto, en búsqueda de pruebas de lo que hemos denominado transparencia fenomenal, deberíamos buscar en otra parte. Entonces ya mató a Picasso y nos propuso a Braque. Y ahora mató a Gropius y a quién nos propone, a Le Corbusier. Entonces se va a esta Villa Stein de Garches, y va al contrafrente, explica un par de cosas, de cómo está usado el vidrio acá, cómo acá está usado mucho mejor, en su lógica planar, y cómo está tensionado mucho más que en la Bauhaus, que parece colgado, acá está tensionado por la fachada. Y dice, acá hay otro tipo de transparencia, porque a través del vidrio vemos las columnas, porque el vidrio está sobre el voladizo, ¿no? Y vemos las columnas que están atrás, y vemos esos pilares que están puestos nada más, no pilares, sino las medianeras del costado, que están simplemente para indicarnos el otro plano. Entonces básicamente vemos, entendemos que el vidrio podría seguir por adelante de este muro, o de que hay algo atrás, ¿no? Entonces ese es el primer plano que vemos, pero también vemos el plano de atrás. Entonces, este es el primero de los planos fluctuantes, digamos. Entonces está primero el plano del voladizo, y después está el plano de la columna. Y eso es lo que vemos, ¿no? Pero a su vez hay otros planos. Está el plano del final del voladizo, que es la de atrás, ¿no? La segunda línea de columnas, y después está el de adelante, que es la cuarta. Y él dice que, ¿qué es lo que empiezan a enmarcar estos planos? Volúmenes espaciales. Entre los planos hay volúmenes, ¿no? Las líneas conforman planos, los planos conforman volúmenes. Estos volúmenes espaciales están tensionados horizontalmente a lo largo del edificio. Después va a decir que, claro, cuando entramos a otra cosa, porque el espacio es profundo, esa es la contradicción entre el espacio superficial y el espacio profundo, que está en continua tensión en la arquitectura. Entonces, bueno, por un lado está esta lógica de planos que van conformando la profundidad hilbrariana, que es un poco como pintaba Le Corbusier en sus cuadros puristas, pero también hay una lógica en el plano horizontal, y se podría decir que acá Rowe denuncia su origen formalista, porque nosotros sabemos que una planta arquitectónica no es un cuadro, es que una planta arquitectónica organiza el espacio de una manera distinta. Pero bueno, ahí está. Él compara esas profundidades con estos tres planos, ¿no? El plano cuadriculado de la terraza, el volumen que sale hacia arriba y el agujero que sale hacia abajo. Y esa fluctuación de contornos ambivalentes, etc. Entonces, entre estas dos ambivalencias, la de los planos horizontales con la de los planos verticales, está esta profunda tensión, y esto es lo que él después lo va a desarrollar mucho más en este artículo que se llama Chicago Frame. Pero todo esto se permite, ¿por qué? Por la lógica de construcción de hormigón de estructura independiente, que me permite hacer agujeros donde yo quiera, agujeros en la losa, y por supuesto las paredes las puedo poner donde yo quiera, digamos, de queso suizo, digamos, que me permite la lógica de construcción de estructura independiente. Que es como construimos nosotros hoy, les aclaro, como construían hace 100 años en Francia y como construimos nosotros hoy en Latinoamérica. Bueno, entonces, para terminar, ¿qué es lo que nos proponen Rowe y Slutzy? Básicamente, ¿qué es lo que dice Huxley de lo que proponen con este concepto? Bueno, el proceso de definición del concepto de transparencia fenomenal nos recuerda que la teoría de la arquitectura solo existe en relación con una práctica de la arquitectura. Porque esto lo imagina todo Rowe, no lo dijo Le Corbusier. Recuerden que acá Rowe está haciendo lo mismo que hizo con Inigo Jones, está inventando una historia. Nadie le preguntó a Le Corbusier, que aparte ya estaba muerto, no estaba muerto todavía, nadie le preguntó y qué dijo de eso, porque no lo dijo Le Corbusier, lo dijo Rowe. Entonces, el valor fundante del trabajo de Rowe y Slutzy es una demostración de una posibilidad de una teoría arquitectónica que privilegie la práctica y que obtenga sus bases teóricas interpretando lo que ya ha sido desarrollado empíricamente en obras existentes. Y es un esfuerzo a abstraer métodos que, liberados del caso particular, que es lo que intenta hacer una teoría, ¿no? Se basa en un caso particular, pero se libera, se abstrae para convertirlo en métodos transferibles y accesibles, para transponer sus aprendizajes a otros procesos, que es un poco lo que hace John Hedyuk, trasladando esto al
al problema de los 9 cuadrados. Entonces, el concepto de transparencia, tal como lo definen Rowe y Slutsky, se convierte en una herramienta de estudio, hace posible la comprensión y evaluación, es decir, una herramienta de análisis, pero también se convierte de manera inmediata y simultánea en un recurso operativo, es decir, en una lógica proyectual, que permite el ordenamiento intelectual de la forma durante el proceso de diseño. Por eso es un concepto fundante de nuestra pedagogía de proyecto, la transparencia fenomenal, o la transparencia espacial, si quieren, así como su representación gráfica. Así que bueno, aquí cierro, ya termino esta primera respuesta a Gideon, y la semana que viene vamos a ver una segunda respuesta a Gideon, que básicamente recupera la lógica del espacio cerrado o del cerramiento, porque de alguna manera Sevi es un Gideon semperiano, si eso existiera.